tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Hola, somos Marisabel y Nicoleta y hoy vamos a hablar sobre una mujer importante aquí en la localidad de Montijo, que es Francisca Quintana Vega. Y bueno, vamos a empezar. Esta montijana es conocida como Paqui Quintana, la poeta. Nació el 6 de julio de 1960, fue la única hija de un matrimonio formado por Pedro Quintana Gutiérrez y Alfonsa Vega Trejo. Actualmente tiene 2 hijos y una hija y está casada con el escritor Juan Manuel del Pozo Jiménez. Vamos a hablar un poco de su formación. Después del bachillerato estudió magisterio en la especialidad de infantil en la Universidad de Extremadura y terminó con 39 años. Vale, y ahora mi compañera Marisabel os va a hablar un poco más de ella. En el 1993 comienza sus publicaciones Amor, Realidad y Sueños, y con ello los premios. A los 39 años consigue el título universitario de Magisterio, tras matricularse en el nocturno del Instituto Vegas Bajas. Lleva trabajando 12 años en educación para personas adultas, como maestra formada en programas de aprendizaje a lo largo de la vida, en varios pueblos de la zona. Ahora os voy a hablar de su comienzo en la poesía. Desde muy pequeña le gustó escribir. En sus primeros años era fiel a la rima. Con el paso de los años, aunque aún escribe algunos sonetos en rima, escribe mucho en verso libre y verso blanco. Dependiendo del tipo de poema, unos son más intimistas, totalmente líricas y épicas. Vale, y para finalizar, ahora vamos a hablar un poco de los premios que tiene y en qué año los consiguió. Entre los años 1993 y 1999 obtuvo 7 premios y publicó poemas en algunas revistas y periódicos. En 1993 publicó su primer libro de poemas Amor, Realidad y Sueños. En 2012 lanzó su libro compartido con su marido, La huella de 2 vientos. Entre 2017 y 2018 ha obtenido 7 premios más, como el primer premio en el noveno certamen de poesía San Pedro, premio González Castel, finalista con premio de publicación conjunta en el certamen de poesía Oliva de la Frontera 1994, segundo premio en el 11º certamen Primavera 94, entre otros. Bueno, y eso ha sido todo. Ana Cuendas es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es la única mujer al frente de un departamento de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Para ella, el 8M es un día para reivindicar y festejar el feminismo, que no es más que recordar que nuestros derechos como mujeres son iguales a los de los hombres. Más allá de las efemeridades, dice defender la igualdad en su día a día, trabajando sobre todo por la visualidad de las mujeres en la ciencia, dando conferencias, siendo mentora de otras mujeres, sacando a la luz nuestros nombres. Es necesario para que no solo las niñas, sino también los niños tengan referencias de mujeres científicas. Ejerce también el feminismo a través de la educación. En mi familia espero que les haya servido mi ejemplo como mujer que ha conseguido un puesto de importancia elevado en su propio laboratorio, su propia investigación, liderando un departamento, siendo la editora en jefe de una revista o miembro de la junta directiva de diversas asociaciones. Mi dedicación es mi lucha, dice. Cuendas dice que en la carrera científica no hay discriminación, pero sí sesgos. Para llegar a donde estoy he tenido que trabajar que mis compañeros hombres. Y eso a veces me ha enfadado. Es algo sutil, pero por ejemplo, cuando solicitas dinero para hacer tu investigación y eres mujer, se te juzga más severamente. Se cree menos en ti o cuando tienes que entrar en redes de contacto es más fácil para un hombre. No nos libramos de ese sesgo y es lo que nos mata. En conclusión, Ana Cuendas nos parece una mujer admirable, ya que es un gran ejemplo a seguir en el mundo científico y feminista. Ana María Soló de Zaldívar, natural de Don Benito, quien de manera ocasional se dedicó a la poesía, pero cuya principal actividad a la que entregó debe pleno su vida y afanes fue la pedagogía. Pertenecía a una familia potentada de Don Benito.
oriunda de la Sierra de Cameros, que había llegado a Extremadura algunas generaciones atrás, y estaba emparentada con las Torres y Sunza, naturales de Villoslada de Cameros, grandes comerciantes y ganaderos de cuya capacidad económica se ha dado cuenta en algún estudio. Esta mujer peleó desde niña por su derecho a la formación cualificada y con ayuda de su pariente el marqués de Torres Cabrera, consiguió vencer la, parece, oposición paterna a ello. Hola, somos Samuel, Adrián y Juan Antonio y os vamos a hablar de la vida de Carolina Coronado. Victoria Carolina Coronado y Romero de Tejado, nacida en Almendralejo el 12 de diciembre de 1820 y fallecida en Lisboa el 15 de enero de 1911, fue escritora autodidacta y con una gran sensibilidad considerada la equivalente extremeña de otras autoras del romanticismo, coetáneas como Rosalía de Castro. Llegó a ser comparada con Becker, además de ser una virtuosa del piano y del arpa. Publicó en 1843 un tomo de poesía, reeditado en 1852. Escribió novelas y obras teatrales con predominio de temas históricos, compromiso social y defensa social, y cultura de la mujer. Llevó una vida revolucionaria, ya que en 1838, en plena guerra civil, Carolina emprendió con entusiasmo el bordado de una bandera para un batallón creado para defender el trono de Isabel II. Una de sus falsas muertes fue publicada en 1844, lo que motivó que Carolina escribiese Dos muertes en una vida, que se publicó tras su fallecimiento. 4 años más tarde, en 1848, una enfermedad nerviosa la dejó medio paralítica en Cádiz, y los médicos le recomiendan tomar agua cerca de Madrid, por lo que se trasladó su residencia hasta allí. Falleció en el Palacio de la Mitra de Lisboa el 15 de enero de 1911, y como su hija Matilde, que murió poco después, no tuvo descendencia, todas sus pertenencias, escritos y muebles del palacio pasaron a la familia de Torres Cabrera, hoy conde de Canillero. Está enterrada en el cementerio de Badajoz. Y esta es la historia de Carolina Coronado. Matilde Landa Vaz fue una destacada militante del Partido Comunista de España que nació en Badajoz en 1904 y murió en Palma de Mallorca en el 1942. Fue una combatiente antifascista considerada como uno de los principales símbolos del movimiento de mujeres contra los dictadores fascistas, dirigentes del PCE en la Guerra Civil. Nació en el seno de una familia pudiente y librepensadora, en la que se fomentaba la educación y cultura. No recibió el bautismo, algo infrecuente en la época. Matilde pasó su infancia y adolescencia en Badajoz, donde estudió el bachillerato. Después de eso pasó una temporada en La Coruña. Con 19 años se trasladó a Madrid para iniciar estudios universitarios de ciencias naturales, algo infrecuente entre las jóvenes de la época. En 1930 contrajo matrimonio con Francisco López, militante comunista, considerado precursor de la generación del 98. Durante la Guerra Civil sería capitán del 5º Grupo del Ejército Republicano. Fruto de este matrimonio nacieron Carmen y Jacinta. Este matrimonio se disolvió amistosamente durante la Guerra Civil. Durante la Segunda República inició su militancia política. Participó en el Congreso Fundacional del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, organización feminista. Ese año se afilió al Socorro Rojo Internacional. Realizaban actos de apoyo a los prisioneros comunistas. Ingresó en el PCE poco antes de la Guerra Civil. Unos días después del fracasado golpe de Estado, fue destinada al Hospital Obrero. Se enroló en el batallón femenino del mismo, realizando allí la instrucción militar. El batallón femenino pretendía que las mujeres combatieran en el frente en situación de igualdad con los hombres. La presencia de las mujeres en un cuerpo militarizado suscitó cierta polémica. Las dos únicas compañías de mujeres que llegaron a formarse acabaron disolviéndose. En 1938, durante varios meses, colaboró con las organizaciones antifascistas extremeñas organizadas en la zona republicana. El 12 de abril fue conducida a la sede del Ministerio de Gobernación, donde fue interrogada. Hay versiones sobre si fue torturada o no. Se sabe que estuvo aislada e incomunicada durante casi 6 meses. El 26 de septiembre de 1939 ingresó en la prisión de Las Ventas y un año después, el 14 de agosto, ingresó en la prisión de mujeres de Palma de Mallorca. Desde su ingreso fue objeto de un permanente acoso. El 14 de septiembre de 1942, 12 días antes de morir, se recibe un oficio de la Dirección General de las Prisiones ordenando el traslado de Matilde a la cárcel de mujeres de Santa Cruz de Tenerife, sancionada por su conducta. El traslado fue suspendido días después. Desde 1941 sufrió fuertes presiones para que accediera a recibir el bautismo.
El bautismo público estaba previsto para el 26 de septiembre de 1942, justamente al cumplirse el tercer aniversario de su ingreso en la prisión. Fue encarcelada por el fracaso de la indiscreción de una antigua dirigente y serían entregados en las autoridades franquistas y fusilados en 1941. Como consecuencia de ello, cayó el militante Joaquín Rodríguez, lo que provocaría la localización de Matilde, que fue detenida el 4 de abril de 1939. El sábado 26 de septiembre de 1942, día que estaba prevista la ceremonia de bautismo, con 38 años, se lanzó desde una galería de la prisión, falleciendo. Su agonía duró casi una hora. Se apunta como causa más probable el suicidio, inducido por la terrible situación de presión a que estaba siendo sometida por parte de las autoridades penitenciarias y eclesiásticas de la isla para ser bautizada.